Hoy iniciamos en otro jueves temático donde vamos a tratar un tema muy interesante eh, que a todos, pues a muchos por lo menos, nos puede haber llamado muchísimo la atención a lo largo de los años en que hemos podido interactuar con esto que vamos a hablar, que es un tema muy interesante. Hola hermanita, ¿cómo vamos? Un gran saludo. Hoy vamos a hablar de los videojuegos. Pero no vamos a hablar simplemente de los videojuegos en términos de, aunque voy a comentar un poco su historia, la evolución, porque es necesario para poder comprender lo que voy a hablar. Vamos a hablar de las virtudes y el futuro que le espera a los videojuegos. Y sobre todo porque, bueno, por experiencia propia y cosa que es lo que he venido haciendo en los jueves temáticos, es hablar ya sea de filosofía, de antropología, de lecturas, de literatura, de cualquiera de los temas que haya tratado aquí. En últimas es porque han sido convergentes en algún momento con una etapa de mi vida. Y los videojuegos han sido algo muy importante, podría decirlo, porque de hecho hasta el día de hoy me parece que es algo que me ha ayudado no solamente a mí mismo, sino a relacionarme con mis propios hijos en otro nivel, ¿no? Y es en el nivel de la resolución de conflictos, de problemas, de generar nuevas interacciones y distintas, y sobre todo porque, querámoslo o no, la tecnología es algo que está a la orden del día y nosotros, tanto en calidad de padres como en general como personas, tenemos que estar todo el tiempo con ella en algún modo. Entonces vamos a tratar eso de los videojuegos. De hecho, en estos días, antes de ayer, mis hijos mismos me estaban explicando un poco a jugar Minecraft. No he sido un gran jugador de este videojuego. Me he dedicado a otros. Casi no le tenía mucha por cuestiones de tiempo. Muchos buenos videojuegos que me encantan, pero digamos que el factor tiempo es el que decide en últimas. Y lo había dejado de un lado y bueno, me encontré con un mundo bastante fascinante. Entonces vamos a hablar de muchas cosas y también vamos a desmitificar algunas ideas que se tienen en torno a los videojuegos. Pero para poder llegar a ello, porque la verdad es una historia muy compleja, los videojuegos tiene una historia que está repleta de fechas, de nombres, de consolas, de compañías, de desarrolladores, de personajes, de géneros, de clasificaciones, de plataformas, de tecnología. Y tiene muchísimas cosas por donde uno tomarla, ¿no? Y en realidad eso hace que sea uno de los temas quizás, podríamos decir, si no complejo, por lo menos tener la capacidad para poder tener en cuenta todos los elementos que están ahí relacionados, se debe hacer con bastante calma, con tranquilidad, pero hay que comprenderlos a cada uno de ellos para poder entender las dimensiones de lo que está allí. Además, porque los videojuegos, como lo veremos, son más que un mero juego y tienen un elemento no solo de seriedad, pero más allá de ello también de una forma en que los seres humanos mismos nos realizamos y tenemos una actividad mental ante el mundo, ¿ya? Sobre todo, ¿por qué? Porque vamos a ver que los videojuegos están comenzando a ser aplicados en muchísimas áreas, en ciencia en general, pero también dentro de ella en la medicina, en la biología, en la resolución de problemas y conflictos. Y eso está trayendo una gran cantidad de mejoras en los seres humanos, en la forma en cómo actuamos, y ayuda a resolver muchas cosas y muchos problemas que no siempre tienen que solucionarse con meras terapias o con procesos, digamos, invasivos, por ejemplo, en el caso de la medicina, sino que hay otros elementos que tienen que jugar y precisamente los videojuegos están ayudando muchísimo en ese campo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo han ayudado en la toma de decisiones acertadas, en distracción, en una forma de distracción terapéutica, en cómo mejoran la memoria, en la empatía multijugador, que es una cosa muy importante a la hora de generar procesos de socialización mejores y más desarrollados, en la obtención de digamos, una forma de ser más tranquilos y menos más asertivos frente a las decisiones que nos llevan a errores, como lidiar con ellos, pero también a la vez minorizar el impacto de los errores, cosa que también se hace gracias a los videojuegos, y sobre todo una gran, digamos, condición que están generando gracias al aprendizaje alternativo que están dando.
Pero entonces para poder llegar a eso hay que ver algunos elementos que están allí en juego, que están previamente, que ayudaron a que los videojuegos se desarrollaran. Porque como es de saber, no nacen de la noche a la mañana, sino que ellos son parte de un proceso extenso, muy largo, que se va dando y que permitieron en el desarrollo de ellos y sobre todo gracias a la generación de muchísimas personas que estuvieron interesados, desarrolladores que siempre estuvieron activos mentalmente y quisieron crear nuevas cosas, han generado muchas alternativas para la creación de nuevos y mejores videojuegos. Hola, Camino por Colores, un saludo grande y bienvenido pues a este nuevo jueves temático. Bueno, vamos a hablar de los videojuegos, pero no antes, como siempre hago esta introducción. La idea es contarles un poco lo que hemos pasado. Ya iniciamos diciembre y con diciembre vienen nuevos temas. Vamos a tratar hoy videojuegos. La próxima semana voy a hablar de, le he llamado así la sinagoga racional de Spinoza. Vamos a dedicarle a la filosofía y en especial a la vida de este filósofo y por qué es tan importante Spinoza y ha tenido un auge y sobre todo ha sido un filósofo, un pensador que ha logrado generar sobre su pensamiento unas áreas de convergencia en la filosofía, en la mística, en la ciencia, que hizo que Spinoza, que ha hecho Spinoza con su obra, que ha sido tan viva y tan admirada por muchos. Entonces vamos a hablar un poco de él y espero pues que quienes asistan para la próxima lean algo sobre Spinoza, les puedo recomendar algo, les dejaré algún link o algo para que se ubiquen un poco si no lo han sabido y si saben que a alguien les gusta este tema, pues que inviten y que participen en este jueves temático. La siguiente semana ya viene la semana que ya había anunciado con anterioridad en algunos momentos aquí en mi cuenta en Pablo y sus Mundos para anunciar que iba a haber un jueves temático especial sobre Neon Genesis Evangelion, la gran serie que se emitió en los años 90 de anime y que trajo una forma muy interesante de ver el anime, pero sobre todo la forma en que conceptos tan amplios el psicoanálisis, de la cábala, comenzaron a ser implementados para generar unas narrativas mucho más complejas en los anime, que pues todas las personas que estaban acostumbrados a ver animes mucho más sencillos, Marco, Heidi, Candy, pues se van a encontrar con una obra totalmente no solo más desarrollada, madura, sino que evidentemente expone demasiados elementos conceptuales, filosóficos, y vamos a trabajarlos precisamente desde la simbología y las claves cabalísticas que la obra presenta, que son muchísimas, y aunque el director negara que había una asociación directa y que él simplemente lo puso porque fuera más bonito, en realidad era una gran mentira de él, fue una forma simplemente de encubrir y hacer que la obra se volviera mucho más popular. Entonces vamos a hablar de esta gran obra. Cualquier persona que le guste el anime le va a gustar ese capítulo, o sea que invítenlo por favor para que participe en ese día y sobre todo estén listos para comentar y preguntar. También el 24 de diciembre, nada más ni nada menos, me dedicaré, no sé qué tanto lo verán, porque de pronto la gente está pensando en la festividad. Entonces, pero igual me dedicaré a hablar sobre los 1000 rostros de Jesús. ¿Qué ha pasado con este personaje que durante 2 milenios ha sido como casi el centro de la atención de muchísimas personas y que ha generado toda una colectividad religiosa llamada el cristianismo y ha influenciado a el mundo entero? ¿Qué pasa con este personaje y cuáles son las 1000 características? Y esto obviamente es un superlativo para simplemente indicar las muchas formas que el personaje ha tenido a lo largo de los siglos y que ha llamado la atención a propios y ajenos, pues aprovechando la propia fecha. ¿Ya? Entonces vamos a esos son los 4 temas que se van a trabajar en la semana. Sin embargo, les quería comentar que gracias al éxito que se tuvo la semana pasada con la entrevista que se le hizo a Ana Costa sobre todo lo que se trabajó de patrimonio e iconografía, obviamente ya tenía esto en mente, pero invito a quien quiera participar, que tenga una buena idea para debatir y que quiera presentar algo, que hagamos el conversatorio, lo presentemos
Pero antes comuníquense conmigo por el interno del Instagram aquí en Pablo y sus Mundos y conversamos sobre el tema para poder presentarlo en un jueves temático. Cosa que a mí me encantaría muchísimo. Ya 2 personas por ahí me contactaron para poder generar y hacerlo bien y que nos podamos poner de acuerdo, sobre todo porque la idea es traer temas que están en boga o que haya algo mucho que decir dentro de eso y que nos sirva para debatir y que nos sirva sobre todo para exponer, presentar una nueva idea y que tengamos nosotros la posibilidad de compartirla y sobre todo también de debatirla, que es bien importante. Bueno, este capítulo de hoy está patrocinado por Dala Atelier. Por favor, les recomiendo muchísimo que sigan su cuenta. Cualquier persona que necesite un diseño especial, tanto para camisas como para logos, pueden buscar en la cuenta Dala Atelier. Si ustedes ven y revisan la publicación previa donde se hizo el anuncio de este programa, allí está la cuenta, pueden seguirla, busquen información y para que ella lo contacten y se darán cuenta todo lo que les puede dar y sobre todo el diseños tan interesantes, tan llamativos que pueden comenzar a trabajar a través de esta diseñadora, ¿no? Y ella les va a dar toda una gama de posibilidades para que puedan configurar una idea bien clara y bien interesante, ya sea que compren de sus propios estampados que son geniales o quieran generar los suyos propios. Entonces les recomiendo mucho la página de Dala Atelier aquí en Instagram. Bueno, para entrar propiamente en el tema, vamos a ver qué implica el juego antes de entender, o sea, por qué hacemos videojuegos. Pero para poder llegar a ello tenemos que entender qué son los juegos, ¿ya? Y si bien no me voy a poner, hola, ¿cómo vamos, Luis? ¿Cómo van las cosas? Si bien no nos vamos a poner, digamos, a hacer un detalle, pues, antropológico antiquísimo para poder llegar acá, entonces sí quiero por lo menos dejar en pie algunos elementos básicos de por qué los seres humanos necesitamos jugar. Y esto es importantísimo porque para poder llegar al videojuego se tuvo que pasar por muchísimas etapas de desarrollo, implementación, tecnologías que se fueron desarrollando, ¿ya? Y lo interesante es porque el juego es algo que de manera inmediata no presenta, es una tarea que exige mucha atención, pero que aparentemente no tiene un beneficio. ¿Ya? Es decir, muchas veces se juega por jugar, salvo en los juegos de azar, que se supone que debe haber un beneficio, pero hay en muchos juegos que la gente simplemente lo hace por hacer, ¿no? Por ejemplo, hola Lady, ¿cómo vamos? Bienvenida. Por ejemplo, cuando la gente juega parque, es un juego que a mí es muy popular, pero a mí prácticamente no me gusta. Pero en últimas, salvo que haya dinero de por medio, ¿cuál es el objetivo aparte de ganar o coronar con sus fichas? O lo mismo que pasa con el ajedrez, un juego que sí me gusta, pero que en últimas pues simplemente es ganar y ya, pero no hay, salvo cuando hay torneos y este tipo de cosas, pues no hay un logro aparente que se pueda ofrecer. Ya es otra cosa cuando se han hecho torneos, cuando se han hecho ya premios, cuando se quiere demostrar quién es el mejor para determinado juego, pero en sí jugar es una tarea que aparentemente no tiene ningún propósito ulterior. Ya hay una cosa bien importante que nos debe servir para fundar todo lo que voy a hablar ahora, y es el planteamiento que hace el filósofo Bernard Switz. Y él dice algo interesantísimo sobre los juegos. Y él dice que para jugar hay que tener la actitud, ojo con esta palabra, una actitud lusoria. Ojo porque no es ilusoria, es al contrario, es una actitud lusoria. ¿Y en qué consiste esta actitud lusoria que Bernard Swift nos dice, que nos recomienda? Él dice que esto implica aceptar que hay una intrascendencia propia en el juego y aceptar que hay reglas arbitrarias y que uno va a aceptarlas porque no importa si eso es cierto o no es cierto, sino que uno va a asumir que por supuesto importa. Es decir, que cuando nosotros entramos a cualquier juego, nosotros inmediatamente, conociendo las reglas, pues las asumimos como tal y no comenzamos a discutir, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno juega el famoso Monopolio y todas sus versiones que existen,
uno cuando vuelve y pasa por la casilla de pasada, de salida, siempre tiene que reclamar un dinero. Yo creo que la mayoría, así sepamos que es un billete que no tiene ningún valor externo aparte del juego, todo el mundo quiere aceptar esa norma, porque en algún modo hay una noción de que eso nos está contribuyendo para esa cantidad de dinero que uno tiene, que entre otras cosas es un juego que a mí en últimas me gusta mucho, a mi hijo le encanta, pero a mí me gusta mucho porque es lo más cercano a ser millonario que he estado. Entonces me encanta bastante, por eso me da esa ilusión. Y yo sé que es falso, pero jugar a esa ilusión, que eso es lo ilusorio, no la ilusión, no que yo me crea eso, porque ahí estaría el proceso ilusorio, sino lo ilusorio, donde yo acepto esa mentira, pero acepto una mentira que tiene plena validez en el juego, es uno de los elementos más importantes para poder jugar. ¿Ya? Sin duda alguna, en términos de la origen de los juegos corporales son los más antiguos, ¿ya? De hecho, las pruebas arqueológicas que existen sobre los primeros juegos que hay son simplemente las luchas, ya es luchar contra el otro, porque eran los únicos elementos. Luego con el tiempo van apareciendo otras formas mucho más elaboradas. Se sabe que en la antigüedad existían las canicas, los dados, y incluso se han encontrado entierros de niños que con sus juguetes los enterraban, lo cual pues nos dice bastante no solo de estas sociedades, sino lo importante que implicaba para estos personajes el hecho de tener sus juegos, sus juguetes. Entonces, por ejemplo, en el caso de, hablando de antigüedades y ya de juegos un poco más complicados, el primer juego de mesa que aparece es el llamado, ese es el llamado juego real de Ur, que se encontró en Mesopotamia, y es un juego de mesa que existía por ahí en el año 2600 antes de nuestra era, y no se sabe exactamente cómo era, pero se supone que tenía, pues se han recogido muestras, y es un tipo de tablero con un tipo de fichas, y se sabe pues que en algún momento tenía una jugabilidad, por decirlo así. Después podemos encontrar también, ya sea en Egipto, por ejemplo, juegos como el Alquerque, que es un antepasado de las damas, y también ellos lo habían tomado mucho antes de un juego tomado precisamente también de Mesopotamia, especialmente del pueblo de los sumerios, que tiene una antigüedad, y básicamente ellos habían modificado este juego. Y uno de los juegos quizás más antiguos que se conocen es el llamado Senet, que es un juego del 3500 también de Mesopotamia. Es decir, el ser humano, por donde quiera que veamos, en cualquiera de las culturas, tiene relación con el juego y ha generado juguetes. No es sino hasta el siglo XIX, y estoy dando un salto de milenios, por supuesto, para poder llegar hasta nosotros, donde gracias a la industrialización, una de las nacientes, a la revolución industrial, pues una de las nacientes industrias que va a tener un auge fuertísimo es precisamente la del juguete, ¿ya? Y paralelamente, miren que esto es algo interesante, se ve que ella, junto al nacimiento de la juguetería industrializada, donde ya comienzan a darse ciertos mecanismos básicos, pero muy interesantes en la elaboración de los juguetes, ya va naciendo una pedagogía que también se va dando cuenta de la importancia, y se va a hacer un énfasis muy grande, muy fuerte sobre la necesidad del juego, ¿ya? Entonces ahí es donde van a aparecer en la educación el tiempo de descanso, la recreación, el deporte, la inventiva. Y no en vano, por ejemplo, en 1897 va a aparecer una cosa importantísima que hasta el día de hoy nos acompaña, y que yo creo que en el día a día uno siempre, y más los que tenemos hijos por ahí, siempre está rondando en algún momento en la casa, y es la famosa plastilina o plasticina, como la conocen en algunos lugares. Ya, la plastilina nace en 1897. Y allí desde entonces pues va a estar prácticamente, es parte pues de los elementos de la educación, para que el niño aprenda a manejar, a moldear, a configurar nuevas cosas, y tener una suerte de
trabajo manual, pero también creativo a la hora de generar sus nuevos mundos o configuraciones. Con mi hijo jugamos muchísimo con muñecos de plastilina, hacemos nuestros personajes, le ponemos su ropita, su cabello, sus caracterizaciones y por supuesto les dotamos de personalidad al hacer esto. Ahora bien, este asunto del juego que aparece tanto en diferentes épocas como en diferentes lugares del mundo, no es un asunto propiamente de los humanos. Es decir, nosotros podemos pensar que, como se ha llamado muchas veces al Homo ludens, al ser humano el lúdico o que le gusta jugar, pensaríamos que es exclusivo de nosotros, pero en realidad se presenta también en los animales, en especial en los mamíferos, ¿no? Ahí se ha descubierto en los mamíferos que el jugar tiene una importancia vital en las tempranas etapas de la vida. Se ha notado, por ejemplo, en muchas investigaciones que cuando un animal, un mamífero, especialmente el análisis se ha hecho en ratas, no juega en una temprana edad, se encuentran con un poco de desarrollo del cerebelo, que no se olviden es el centro del control del aparato locomotor. Es decir, que un niño, una rata en este caso, pero también se puede extrapolar a los seres humanos cuando desde temprana edad no tiene un juego desarrollado, pues no tiene un desarrollo fino en su motricidad. Y pues hay una suerte de atrofiamiento en el aparato locomotor. Esto se ve por supuesto más en animales y mamíferos, sobre todo porque ellos tienen que estar muy activos y no tienen, digamos, la ventaja, digamos en el caso de nosotros, donde tenemos un amplio abanico de posibilidades donde hacer emerger este tipo de cosas gracias a los desarrollos tecnológicos, ¿no? Mark Bekoff, que es un biólogo evolutivo, llega a decir esto tan importante del juego, sobre todo para dar a entender una cosa, y es que el juego no es simplemente un entrenamiento de habilidades previsibles, es decir, hay más dentro de un juego. ¿Qué nos dice él luego de haber analizado muchísimos animales que han intentado generar su juego y han desarrollado, por supuesto, toda una actividad y les permite generar una serie de cosas? ¿Qué es lo que nos dice Mark Bekoff? Dice lo siguiente: el juego es un calidoscopio conductual, nos hace tener cerebelos más flexibles y nos entrena para lo inesperado. Espérenme, que entró una llamada por acá. Vamos a ver si se va la musiquita. Bueno, entonces, Matt Bekoff nos dice que, vuelvo y lo repito, el juego es un caleidoscopio conductual que nos hace tener cerebros más flexibles, nos entrena para lo inesperado. Es decir, que en últimas, a través del juego, los seres vivos nos estamos preparando para cosas que no sabemos. Y en efecto, esa es una de las grandes virtudes que uno va a encontrar en los videojuegos. No solo nos va a ayudar a eso, que nos va a permitir el desarrollo de los videojuegos. Nos va a permitir desarrollar la atención pasiva, la atención activa, la creatividad, la memoria, el aprendizaje y el bienestar. Pero eso, como les digo, no se logra de la noche a la mañana. Ha pasado por un gran proceso. Y para poder entender un poco esa historia de los videojuegos, tenemos que ver ciertas etapas, ciertos momentos. Digamos que a la historia de los videojuegos hay una serie de, como les dije, hay muchas cosas, hay desarrolladores, hay nombres, hay empresas, hay temas, hay géneros, porque se van a comenzar a generar una serie de variedades narrativas que van a comenzar a expresar unas dinámicas totalmente distintas y sobre todo intereses por parte de la población, intereses que van de acuerdo a la edad. Se van a tener que ir generando, eso no nace de la noche a la mañana, sino que se necesitan varias etapas. Y más o menos la historia de los videojuegos, uno puede ver que nosotros estamos ya cerca de la octava generación, donde los desarrollos que se han dado son muy grandes. Y esas generaciones se han dado a lo largo de los años. Hay una primera etapa que ocurre, ojo, cuando nace el videojuego ya formalmente como dispositivo para venta al público, es un momento, pero antes ha habido una historia. De esa hablaré un poco. Pero la etapa donde ya los videojuegos comienzan a ser comercializados se dan en ciertos momentos. Una primera etapa va del año de 1972, que es cuando se comercializa el primer videojuego, y va hasta el año 1983, cuando ya en esos tiempos, cerca de 9 años, se han dado
toda una serie de desarrollos tecnológicos lo suficiente como para comenzar a comercializarlos, y se establece una de las marcas más grandes y más conocidas durante ese periodo, que es la famosísima Atari. Luego después comienza una etapa un poco de declive, pero que también va a ser el surgimiento de nuevas marcas, de nuevas empresas, y ese segundo momento va entre 1983 y 1994. También 9 años. Y una tercera etapa que va entre 1994 y 1998, donde los desarrolladores ya comienzan a presentar muchas alternativas, hay un amplio abanico, y sobre todo la comercialización y la entrada en las casas ya está totalmente garantizadas. Casi que comienzan a ser un elemento propio del hogar, así como tener un VHS, como tener un equipo de sonido, como tener una lavadora. O sea, hace parte dentro de ciertos estatus y de ciertas personas que tenían la capacidad de comprarlo, de poder adquirirlo. Y una cuarta etapa temporal, que es muchísimo más amplia. Aquí la he aglutinado en muchas etapas para poder hablar, porque me iría muchísimo entre 1998 y en nuestro presente, ¿ya? No obstante, hay algo que añadir. Los videojuegos como tal, antes de entrar a la etapa propiamente que llevó a que la electrónica y los desarrollos tecnológicos necesarios se dieran, ya tenían un antecedente fuertísimo en las llamadas máquinas recreativas. Estas máquinas recreativas eran el pinball, los juegos que eran de mesa pero que no tenían un elemento visual, sino que eran todos mecánicos. Eran máquinas que incluso hasta el día de hoy se han vuelto a generar a través de otros sistemas, pero que se han juntado o que están junto a los famosos arcades, ¿no? que han sido revolucionados completamente, y que pues ya no pertenecen a pequeños negocios, sino que ya hay grandes empresas o marcas que se dedican especialmente, uno ya los puede encontrar en centros comerciales, a ofrecerlo especialmente al público infantil, aunque no exclusivamente. Alestor Popayán, un saludo grande. Bienvenido pues acá a este jueves temático. Pero antes, entonces estoy hablando un poco de los antecedentes del videojuego para darles contexto a quienes llegan apenas. Entonces, antes de que se desarrolle, han habido etapas. Por ejemplo, en los años 40, Alan Turing, el famoso matemático, al trabajar, por ejemplo, en intentar desencriptar los códigos de los submarinos nazis, sentó las bases modernas de la teoría de la computación, y comienza a darse esto en un periodo en el que las superpotencias mundiales comienzan a construir los primeros superordenadores. El más famoso de esos ordenadores era el ENIAC de 1946. En ese contexto, Turing crea un programa, entre las muchas cosas a las que le vemos a Alan Turing. De hecho, estamos prácticamente hablando por aquí gracias a mucho de lo que Alan Turing propuso, pero una de las cosas que Turing precisamente creó fue un programa para desarrollar y jugar el ajedrez, pero era tan alta la complejidad que las computadoras, ni siquiera la ENIAC, que era bastante grande, podía desarrollarlo, porque prácticamente eran grandes computadores que procesaban pocos datos, y la información que podía suministrársela era muy poco. Y aquí viene algo llamativo, entre otras cosas, que incluso nos podrá servir para otro tema muchísimo, también muy interesante, pero que es mucho más avanzado en términos de la complejidad. Y es un paradoja interesante que en los videojuegos se va a dar, como en muchísimas otras cosas, también en la computación, por supuesto. Y es una paradoja de que entre más grande sea algo, menos capacidad tiene de contener información. En la actualidad, nosotros hemos generado dispositivos supremamente pequeños, capaces de contener una gran cantidad de información. Entonces, aquí el valor de lo pequeño es interesante, porque entre más pequeño, más información. Máquinas antiguas, más grandes, menos información. Y esto era bastante paradójico, pero tiene que ver con la posibilidad de generar muchísimo mejor los transistores, manejar mucho mejor la movilidad de la energía, la capacidad de condensar esa información y mantenerla en determinados dispositivos. Bueno, llegaría el año 1951 y aparece un personaje muy importante para el desarrollo de los videojuegos. Él se llama el señor John Bennett, que era un empleado de la empresa Ferranti, y él presentó un computador un ordenador más bien, llamado Nimrod, y era muy grande todavía, y
eh, todavía se podía jugar, ahí no se podía jugar de manera concreta juegos muy complejos, pero además una cosa, el tamaño todavía era muy grande y se estaban comenzando a elaborar juegos muy básicos para él. De hecho, los primeros juegos que se hacen para los computadores son básicamente el famoso Tricky o Gato, como lo conocen en otro lado, ¿no? O tres en línea, como le llaman también. En 1952, en el año siguiente, hay un trabajo importantísimo que es una tesis doctoral de Alexander Douglas y que él es de la Universidad de Cambridge y él llegaría y podría establecer un juego que se llamaba el OXO, que es simplemente una maquinita para poder generar precisamente el juego de Tricky. Ese podría decirse que es propiamente el primer videojuego, pero hay un punto que es lo que hace que no sean los videojuegos de los que estamos tratando aquí, y es que no es comercializado, simplemente fue un trabajo de tesis doctoral de entonces y se presenta de esa manera como una tesis doctoral, como algo simpático, llamativo que se hizo. En el año de 1958 llega un primer videojuego un poco más activo que se llamaba el tenis para dos. Era un simulador que mediante un programa de cálculo y un osciloscopio permitía al jugador o a los jugadores humanos poder realizar este trabajo, ¿no? Y eran básicamente el mismo tenis que se va a llevar, ojo, y eso va a llevar una polémica en el Atari, que eran básicamente dos líneas así con una pelota que era en realidad un cuadrado, pues uno asumía que era una pelota, ojo, acuérdense lo lúdico, eh, la parte de lo ilusorio que nos habla el filósofo, y es que hace que las rayitas estas estén allí y uno asume que hay, todo, uno complejiza, ¿no? Un poco más el panorama. En el año de 1962, en el MIT, a la luz de Space Wars, sale Space Wars, que es un juego que va a generar un cambio grandísimo, ¿ya? Pero este juego solo se va a mover en el ambiente universitario. Y es un juego muchísimo más complejo, pero acuérdense que si es en el ambiente universitario durante los años de 1962, pues esto se mueve en medio de la gente rarita del momento, en medio de los nerds, en medio de la gente no muy popular, digamos, porque esto era prácticamente algo totalmente extraño. Llega ya 1966 y aparece el señor Rafael Bennett, y él trabaja en ese momento para un prototipo que consistía básicamente en conectar un aparato a un televisor que permitía al espectador jugar con este, y él lo llamó el Brown Box. 2 años más tarde, él recibió apoyo de una empresa llamada Magnavox y ella se hizo de ese prototipo y lo presentaron como el Magnavox Odyssey. Esta sería propiamente la primera consola doméstica que se llegó y se aceptó por parte del público. Ahora bien, yo quiero, para que un poco esto no sea tan abstracto, voy a invertir la página aquí y voy a mostrar algunas de las máquinas o de las, digamos, plataformas y soportes materiales que se utilizaron, las consolas, se les llamaría después, para poder presentar los juegos, ¿no? Y aquí vamos a ver algunas representaciones, espero que las vean bien. Por ejemplo, aquí está el Nimrod de John Bennett de 1951. Que es bastante, pues era bastante grande. Aquí está el Oxo de Alexander Douglas de 1956. Vamos con este otro. Aquí está, veamos el caso de este será el Tennis for Two de William Higginbotham de 1958, que empleaba un osciloscopio. Después vendría este, era el PDP-1 ejecutando Space War, que era el que les hablaba, de Steve Russell de 1962. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo estaba allí, cómo se supone que se jugaba y bajo qué aparatos. Pero atención, que no se olviden que esto todavía era simplemente prototipos y eran prácticamente unas... no tenía ningún otro fin. Van a aparecer estas máquinas, y ojo porque estos son los antepasados de los famosos arcade. Y aquí aparece el Galaxy Game de Pix y Tuk de 1971. Y aquí ya los vemos con los comandos básicos y reconocidos
por la mayoría ya son los primeros que se van a ver. Luego vendría, me salté un hito, que es bien importante, el Computer Space de Nolan Bushnell de 1971, y aquí ya lo vemos con las formas más tradicionales, incluso con estos cromados y con estos brillantes que incluso hasta el día de hoy se comienzan a ver, y vemos que está su pantalla y los controles, y algo bastante extraño, ¿no? Pero no sé este espacio de aquí efectivamente qué funcionalidad tendría, o si era simplemente para generar un espacio entre los comandos. Pero aquí ya viene la Magnavox Odyssey de Ralph Baer de 1972, que era la que les mencionaba, donde ya aparece la consola con su cartucho para el juego y sus controladores. Hay algo interesante en esta máquina, y es que esta, para poder, como eran tan elementales y para poder imaginarse ciertas cosas, muchos de estos juegos venían con unas plantillas que se colocaban sobre la pantalla para poder generar esa simulación, esa idea de que estábamos frente a eso que nos estaban diciendo. Entonces no solo venían las rayitas y con su pelotica cuadrada, sino que se le ponía esa plantilla para poder simular una cancha, por ejemplo. Aquí vemos, este es bien importante, el caso del Pong de Atari de 1972, que fue una máquina cuyos creadores pusieron en una taberna y vieron qué tanta utilidad tenía. Cuenta pues la historia que el día que lo pusieron, bueno, le pusieron a ensayar y la gente pagaba, ponía sus moneditas, y al día siguiente el dueño del bar lo llaman diciéndole que la máquina se había dañado. Ellos se entristecieron un poco, pues dijeron cómo se puede haber dañado tan rápido, y fueron a revisar, y lo que pasaba es que habían tantas monedas que no volvió a funcionar. Entonces se dieron cuenta que el juego gustaba muchísimo. Sobre este juego, el Pong, pues tuvieron un problema y una demanda precisamente con el creador de el Magnavox. Después llegaría el controlador de Sears Telegame Atari Pong, que es la primera consola de Atari propiamente casera del año 1975, y solo tenía pues un juego o pocos juegos, por lo menos que yo recuerde, pero nada lo haría Atari totalmente bien y con todas las posibilidades, hasta que aparece esta consola que va a revolucionar todo y que yo creo que más de uno conocería, o por lo menos sabría que algún momento existió. En la casa tuvimos de esa y nos encantaba. ¿Y cuál era? Estamos hablando de el Atari 2600, que fue la segunda consola de la compañía en 1977. Lo interesante y lo llamativo de esta consola es que, bueno, aquí están sus famosos comandos, que los podemos ver aquí. Estos comandos pues ya tenían su botoncito, su palanca, que me parecía muy práctica. Y sin embargo, pues lo llamativo es que solo tenía un botón, ¿no? Es chistoso compararla frente a la cantidad de botones que tienen los controladores de ahora. Pero ya aparecían sus cartuchos con una cantidad de títulos y que le daban a uno una variedad increíble. Ahora, lo llamativo es que muchos de estos títulos, si ustedes tienen nostalgia por ellos, pues ya los pueden bajar en el celular. Y pues esas son las ventajas de la tecnología, ¿no? Y son títulos que, a pesar de lo elementales, todavía tienen su gracia y tienen cierto grado de complejidad bien interesante a la hora de resolver las cosas, sobre todo porque uno tiene que precisamente aprender a abstraer algunos elementos. Luego vendría un juego que lo iba a cambiar todo, y quería que precisamente esta consola necesitara la inclusión de este tipo de juegos porque cambiaría las dinámicas. Y es un juego que hasta el día de hoy me parece tremendamente bueno, ¿no? Y es el Space Invaders de Taito. Ojo con esta, digamos, esta marca de desarrolladores. Nace en 1978 y pues aquí son los famosos marcianitos, ¿no? Con sus famosos sonidos de ese sonidito que iba disparando, y esos marcianitos que iban bajando hasta que descendían, y si uno no los mataba a tiempo pues se volvía, lo invadían, ¿no? Uno era el héroe que tenía que evitar. Y esto, atención, trajo precisamente una de las temáticas que durante muchísimos años sería la dominante de muchas áreas, un género del juego, y es el género espacial. Luego aparecerían máquinas como por ejemplo la ZX Spectrum de Sir Clement Sinclair, que no llegaron a popularizarse, pero que ya eran un poco más complejas porque empleaban los videojuegos, pero lo relacionaban más con el mundo de la computación. Entonces, para aquellos que no tenían, muchas veces habían lugares
en los que se colocaban estas máquinas que eran los arcade, o la gente que tenía las consolas en la casa, pues hubo gente que no accedía a ninguno de estos dos mundos, sobre todo porque en el mundo de las arcades se comenzó a relacionar con las drogas, se comenzó a relacionar con malos lugares, donde los jóvenes iban a perder el tiempo y a perder la plata. Pues muchas de las personas comenzaron, sobre todo aquellos que tenían un acceso o intelectual o desarrolladores técnicos, sí adquirieron este tipo de consolas que permitían jugar y a la vez generar cómputos de otro tipo. Luego llegaría uno de los antecedentes y uno de los videojuegos interesantes, muy pequeños. A mí me encantaban este tipo de juegos. Aquí vemos el Donkey Kong 2, un título de la serie de Nintendo, pero cuando Nintendo, después de dejar de hacer cartas, comienzan a desarrollar videojuegos. Esto es uno de sus primeros productos, el Game & Watch de 1980. Yo recuerdo que estas maquinitas a mí en especial me gustaban bastante. Yo tenía un jueguito de Mickey Mouse que tenía que recoger huevitos de unas gallinas y me encantaba porque eran pequeños, eran súper portátiles, pero pues no había más juegos sino aquel que se tenía que comprar. Así que si uno quería otro juego, pues tenía que comprar más maquinitas de estas. Pero Nintendo, y aquí voy a comenzar una serie de saltos, porque serían muchísimos casos lo que habría que presentar. Nintendo siguió desarrollando hasta que en el año de 1983 llegaría a una de sus máquinas más exitosas y reconocidas por todo, donde vendría uno de los videojuegos que cambiaría por completo el concepto de esto. ¿Y de qué estamos hablando? Pues por supuesto de Mario Bros. Y este es el Nintendo Entertainment System de 1983, conocida como la popular NES, ¿ya? O simplemente la primer Nintendo. Luego de esto aparecería una de las grandes competencias y ahí llegaría con una máquina interesantísima que es el Sega Master System de 1985. La competidora japonesa Sega, que durante años le peleó el liderazgo a Nintendo y que básicamente tendría un desarrollo muchísimo mejor, más fuerte y potente, y había desarrollado una cantidad de títulos, pero le había faltado algo importante para ganarle a Nintendo del todo, y es que no tenía un fuerte trabajo de mercadeo en países occidentales, y sobre todo que no había generado la empatía con el público a través de un personaje tan fuerte como Mario Bros, que desde entonces sería uno de los personajes quizás más reconocidos de los videojuegos y en muchísimos digamos temas, ¿no? Hasta el día de hoy, en el caso de mis hijos, mi hijo ama a Mario Bros y le encanta precisamente todas sus versiones en todos los juegos, desde el Mario primero hasta el Mario Odyssey, que lo tenemos en la Nintendo Switch, y le encanta, ¿no? Porque precisamente genera ese vínculo y el personaje gusta. Sega no lo haría hasta que aparece uno de los grandes personajes de los videojuegos y que es Sonic, pero llegaría muchísimo después. Sin embargo, fue tanto el éxito que Sony precisamente logra tener un gusto en el público general también y una acogida muy grande. Luego llegaría para la Nintendo, para querer superar esto, la famosa Super Nintendo de 1990, ¿no? Hay dos versiones de este Super Nintendo, pero vemos aquí que ya los controladores comienzan a ser más complicados frente a lo del Atari. Se reduce el tamaño de la consola, aquí se introducían sus cartuchos, se sigue manejando el cartucho y comienzan a aparecer, bueno, títulos muchísimo más desarrollados, especialmente en el ámbito de la pelea, y quizás el título más representativo de este momento para Nintendo, aparte de Mario World, es Street Fighter 2, que sería uno de los grandes éxitos. Es un juego también hecho que hasta el día de hoy, pues en todos sus momentos y sus elementos de sus 16 bytes sigue siendo totalmente interesante. Es un juego muy querido por todos aquellos que nos gusta este mundo. Después, la empresa Atari, que ya estaba en decaída, quiere generar una competencia, pero no logrará hacerlo porque intenta también incluirse en el mundo de la computación. Y aparece el Atari ST 1040 de 1986, pero ya para entonces Atari no logra tener la misma fama anterior, no logra hacer sobre todo las decisiones acertadas, y es una empresa que terminaría liquidándose. Una de las cosas que llevó a Atari a su caída es que
digamos, el dueño de la empresa, el quien ideó la empresa, pues la vende a Warner. Y Warner toma una de las peores, no son muy buenos para poder manejar este tipo de industria y toman las peores decisiones que se hayan podido dar. Y una de ellas, no la conté, es hacer una serie de videojuegos totalmente inútiles y que comienzan a explotar el mercado. Y uno de los títulos, de los peores títulos más recordados, es la de basado en la película de E.T. el extraterrestre. Y va a ser uno de los juegos más desgraciados que han existido y peor recordados. Es un juego, yo lo llegué a jugar, es un juego tremendamente aburrido, no tiene ningún sentido y cuenta la historia, que no es una leyenda, sino que se sabe que se han encontrado cerca de 400.000 cartuchos botados en una parte porque la empresa pagó para que fueran depositados en un basurero. Luego fueron a hacer unas excavaciones por allí y encontraron que que estaban enterrados esos cartuchos porque eran tan malos estos juegos que la gente solo los botaba. Luego aparecería la gran consola y muy bien recordada de Sega, la Sega Mega Drive de 1990. Aquí es donde ya aparece Sonic y llega a cambiarlo todo, darle mucha velocidad al juego, a darle una capacidad de jugabilidad, de movimiento con los controles. Aparecen títulos increíbles. Sega va a sacar una cantidad de títulos donde van a aparecer ya los juegos de rol, de personajes, aventuras, detective. Es decir, esta es una máquina que va a romperlo y que en América va, en general en todo el continente americano, va a ser muy bien acogida. Pero Nintendo va a comenzar a apostarle a otra serie de cosas y es a lo pequeño. Y llega una de las máquinas pequeñas portables más interesantes. Hay muchísimas más, yo estoy reduciendo por supuesto todo aquí, y es la Game Boy de 1989, donde muchos de los títulos que se vieron en la NES primera y algo también del Super NES se va a comenzar a ver y se va a desarrollar y va a ser súper chévere porque ya la gente puede tenerlo ya no solamente esperar en la casa, sino en cualquier lugar. Y el primero de los juegos que Nintendo toma es un juego basado en un juego ruso y es el famoso Tetris, que hasta el día de hoy pues se puede jugar y que ha tenido un éxito impresionante y las variantes que hay del juego siguen siendo igual de exitosas. Luego Sega seguiría dominando el mundo de las arcades y saca unas variantes pues aquí presentadas mucho más elaboradas para este ámbito, y aquí aparece la Neo Geo Arcade, que es una arcade mucho más complicada con unos juegos muy elaborados y sobre todo porque va a comenzar a incluir los videojuegos donde los personajes van a aparecer en figuras poligonales, y eso es lo que va a revolucionar muchísimo y uno podrá encontrar títulos tan interesantes como el Tekken, por ejemplo, que era de combate y donde las figuras ya hacían ciertas actividades muchísimo más elaboradas y no eran en tres planos, en tres dimensiones, y no frente a las dos dimensiones que uno encontraba en los juegos anteriores. Viene una videoconsola Neo Geo doméstica, que esta es la versión casera de todos estos juegos. Fue una consola no muy popular acá en América y sí en otras partes del mundo, especialmente en Europa, pero acá no se vendió muy bien, pero eso es parte. Pues la Sega Saturn de 1994, donde ya va a comenzar a incluir el CD. Y esto va a ser importante porque llegaría la competencia tanto para Nintendo como para Sega. Sega va a comenzar en un declive y va a llegar la Sony PlayStation. Sony había trabajado durante muchos años con Nintendo, pero comienza a ver que este es un mercado muy grande y comienza a planear todo para el desarrollo de su propia sistema de videojuegos. Y aquí nace PlayStation en el año de 1994. Y aparece también, por supuesto, continúa con los CDs que permitían más durabilidad, mejor soporte gráfico y sobre todo una mejor experiencia de sonido, que ya no iba a tener los soniditos un poco decadentes y feos de los sistemas anteriores. Luego llegaría otra vez Nintendo con el Nintendo 64 en 1996, y esto va a cambiar y va a tener títulos buenísimos, ¿no? Desde el Mario World, Mario Kart, Zelda,
y una cantidad de títulos muy interesantes, pero también llegaría un momento, sobre todo porque va a ser en 3D y cambiaría toda la mirada que tenemos con respecto a los videojuegos. Llega la PlayStation 2 del 2000, que tendría títulos también muy buenos, la Nintendo GameCube en una versión platino. Un saludo a Bastidas Santi, que acaba de unirse. Luego llegaría también el prototipo inicial de las PlayStation 3. Aquí vemos cómo son esos PlayStation que se estarían generando. También una de las consolas con los grandes juegos. Y aparece Microsoft, que entra a la industria compitiendo con su Xbox, que en un principio no tendría éxito, pero luego comenzaría a dar el golpe muchísimo más grande. Luego aparece la Xbox 360 del 2005 y aquí muestra un modelo renovado que es la del 2010 y sería una de las industrias más importantes y también pues hasta el día de hoy ya ha competido. Y Nintendo Wii hasta aquí llegó en el 2005. Podría seguir mostrando la Switch, la PlayStation 4 y todas las demás consolas que llegarían después, pero pues no tiene mucho sentido esto. Ahora era simplemente para hacer una evaluación. Veamos esto sí. Lo que sí me llamaría la atención es ver cómo a partir de 1972 hasta más o menos el presente se han dado un desarrollo de precisamente los personajes y la complejidad. Uno puede ver que, por ejemplo, en 1972 juegos como Pong tenía, miren, el personaje era básicamente una raya, pero luego llegaría en 1973, miren que no fue mucho los años de diferencia donde ya se comienzan a complejizar más y aparecen juegos como Invasores del Espacio y ya se va complejizando un poquito más. Créanme que hacer eso gráficamente en un computador no es tan sencillo, uno lo ve como fácil, pero programar eso es otro asunto. 1985 aparece Mario, que ya había aparecido en otros juegos como en Donkey Kong y era llamado Jumpman. Aquí Mario aparece en su primer juego en Super Mario Bros. Y ya es con una de las formas ya reconocible y clásica. Luego Sega mejoraría muchísimo los dibujos, mejoraría los gráficos en 1991 y aparece el gran personaje de Sonic. Luego aparecería Crash, que es también un videojuego muy popular, donde ya aparece con la figura poligonal en 1996. Ya permite esto la tercera dimensión. Y luego, pues por supuesto, videojuegos mucho más complejos. Aquí solo estamos dando un ejemplo con Big Daddy del 2008. Y si nosotros tomamos, por ejemplo, el desarrollo simplemente de un personaje como Mario Bros, podemos ver la evolución de 1981, 1983, 1985, el 88, que ese es uno de los grandes juegos entre este y este, que es el Super Mario Bros 3. Uno de los mejores juegos quizás de toda la saga, llegando aquí a este que es el de Super Mario Bros. World. Vemos ya el de Mario 64 y las posteriores entregas donde ya vemos que por supuesto el personaje se va complejizando muchísimo más. Bueno, esto es una presentación general para darnos una idea de cómo los videojuegos se han desarrollado de tal manera y que la complejidad que presentan, tanto a nivel de consolas como a nivel gráfico, tiene que ver con un aspecto que también toca al usuario, toca también a aquel que juega, a aquel que está viéndolo, actuando, interactuando con él. Y es que va a cambiar muchísimo, así como cambian los soportes, cambia la tecnología, va a cambiar también el jugador y va a cambiar la relación que la sociedad va a tener con los videojuegos. Por muchos años se pensó, por ejemplo, que los videojuegos, y sobre todo cuando van entrando otra serie de títulos, los de terror, los videojuegos que son violentos, aquellos videojuegos que presentan o que exigen un tipo de actitud diferente de parte del jugador, que pueden distraer a las zonas, pueden ocasionar violencia. La sociedad comienza en general, sobre todo por supuesto, tanto en Europa como en Estados Unidos, a discutir sobre eso y nosotros en América pues vamos a tener que llevar un poco de esa discusión, oírla muy tardíamente, pero también discutir al respecto. Sobre todo porque el tiempo de los niños va a distribuirse entre el videojuego y las actividades diarias. Y por supuesto, entre más complejidad haya de parte de un videojuego, más tiempo va a demandar. Sobre todo
porque va a haber algo importante, ¿no? Y es que los primeros jugadores, que por lo general eran niños, pues van creciendo y van a comenzar a demandar juegos mucho más complejos que vayan de acuerdo a la edad, a los intereses y también a lo que esté de moda, ya sean películas, canciones y cultura general. Y esto llevó a que los desarrolladores generaran títulos totalmente diferentes, mucho más complejos y que permitían o hacían que tuvieran unas demandas del jugador, pero también el jugador mismo fuera transformado y cambiado. Esto llevó a pensar en cuál era el impacto que los videojuegos estaban haciendo. Ahora, ojo, porque ya esto no se iba a perder, no se iba a quitar, porque a nivel del impacto económico que se estaba generando a nivel mundial, era algo que las grandes industrias no iban a perder ni querer dejar por nada del mundo. ¿Ya? Porque incluso ya hasta el día de hoy muchísimo más es lo que vende la industria de los videojuegos que el mismo Hollywood. Ya se gana mucho más por videojuegos que por películas. De hecho, si a mí uno puede verse una película durante, yo siempre hago que esa es la prueba, ¿no? La gran prueba entre el cine, la literatura y los videojuegos. Uno puede leer durante horas y estar tranquilo, pero uno no se va a ver una película más de 3 o 4 horas, se cansa. Sin embargo, eso no pasa a veces con las series, ¿no? Las series juegan de otra manera. Pero un videojuego uno puede pasar horas, horas, horas y horas. Y si uno mismo no se detiene para darle otro impulso a otro tipo de vitalidad, pues podría seguir haciéndolo, ¿ya? Entonces, esto por supuesto trajo muchos dilemas éticos, muchos dilemas tecnológicos, cómo adecuar los juegos, cómo de acuerdo a las edades darles una clasificación. Que este tema es, por ejemplo, de la clasificación, solo llega con un asunto bien grave que se presentó en torno a la violencia gráfica y explícita que videojuegos como Mortal Kombat presentaban, que si alguien se acuerda con sus famosas fatalities, pues uno simplemente mataba de la peor manera a su contrincante. Y entonces, pues, al ser presentado esto de esa manera, siempre se cuestionó qué se estaba haciendo a través de los videojuegos. Por supuesto, también los desarrolladores tuvieron que comenzar a cuestionarse a sí mismos. Pero esto llevó a muchas creencias. Una de ellas, por ejemplo, pensar que los videojuegos volvían a las personas mucho más violentas. Lo cual se ha demostrado no es cierto, porque una de las pruebas muy sencillas es que la violencia ha existido antes de los videojuegos y no, digamos, no se soporta a través de estos. Es decir, no por el hecho de que hayan videojuegos violentos las personas se van a volver más violentas. Personalmente he jugado juegos supremamente violentos, agresivos, como me encantan, por ejemplo, la serie de Resident Evil, y cuando puedo lo juego, pero yo creo que eso antes me enseña a tener una empatía frente al dolor del otro, porque sé que eso es algo muy fuerte. Ahora, eso no quiere decir que no existan personas violentas, agresivas, psicóticas, que puedan jugar estos juegos y que por supuesto vean en ello algo que les motive a generar este tipo de acciones. Pero es claramente, no hay una correlación entre las dos cosas, porque claramente este tipo de personajes existieron con y sin videojuegos. ¿Ya? Entonces no se puede dar. Lo que quiero hablar en este caso ya es del aspecto positivo de los videojuegos, y voy a mencionar 6 descubrimientos que se han dado a lo largo de los años, de las investigaciones, que han llevado a que se estime a los videojuegos como algo mucho más allá que un juego simple y ya. Por ejemplo, vamos a primero de estos temas, ¿no? Y es la mejora para poder, que los videojuegos ayudan a la generación de decisiones acertadas. Por ejemplo, de acuerdo con científicos del Departamento de Ciencias Cognitivas y del Cerebro de la Universidad de Rochester en Estados Unidos, los títulos de combate precisamente en primera persona, como Call of Duty, uno de los juegos más populares en la actualidad, son más que una forma de esparcimiento, y han descubierto que ayuda a la mejora de la toma de decisiones veloces y exactas en situaciones de la vida real, como por ejemplo a la hora de conducir, de leer y caminar por la ciudad, sobre todo en ciudades que son muy peligrosas. Ese estudio de estos investigadores de la Universidad de Rochester se llama inferencia a probabilística mejorada como mecanismo general de aprendizaje con videojuegos de acción.
Esto fue publicado en el año de 2010 y allí se comprueba que quienes consumen regularmente ese tipo de títulos generan una sensibilidad 25% mayor sobre su entorno que quienes no están familiarizados con ellos. Es decir, por ejemplo, ellos aseguran que si una persona es un cirujano, un soldado, eso puede ayudar a que haga una diferencia bastante grande. Y no olviden que es cerca de un 25% que se está viendo que es la tasa de sensibilidad que se aumenta a partir de este juego. Precisamente lo mismo que les estaba diciendo. Este estudio, por supuesto, se hizo aproximadamente con personas entre los 18 y los 25 años de edad, que fueron los que se hizo la prueba. Sería interesante verlo con otro tipo de personas en otras edades. La vaina es que no siempre todos se dedican a jugar esto. Digamos, yo porque paso esta edad, pero me dediqué a jugar videojuegos durante mucho tiempo. No soy un gamer de tiempo completo, pero reconozco algunos juegos y de vez en cuando me gusta darme un tiempo a solamente hacerlo, porque precisamente creo que yo personalmente puedo corroborar eso. Hay una cosa que no está aquí dentro de pero que me gustaría que se hiciera una investigación, alguien que lo hiciera en algún momento, no está dentro de estos casos, pero me he dado cuenta que los videojuegos, sobre todo estos en primera persona, me ayudan con el tiempo a tener mejores sueños lúcidos. Es decir, como uno está en una acción acá y ve una situación como si uno la estuviera viviendo, simplemente es, digamos, proyectar su persona ya. Uno puede recrearlo en los sueños y me he tenido, en la medida en que he jugado este tipo de juegos, más sueños lúcidos, pero no hay una investigación, al menos que yo sepa, que los correlacione. Otro de los elementos interesantes que podemos ver en los videojuegos. Ya vamos viendo algo interesante. El primero que vimos, el anterior, tiene que ver con la mejora de decisiones acertadas en situaciones reales, sobre todo a la hora de tomar qué hacer. Cosa que en los videojuegos uno tiene que saber hacer, ¿no? ¿Qué hago yo frente a tal situación? ¿Cómo resuelvo tal cosa? Y eso pues me ayuda a hacer soluciones rápidas. Otra de las cosas que se han dado cuenta de investigaciones es que sirven como una distracción terapéutica. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, uno de los juegos que yo menciono, el Tetris, este gran juego de 1980, se ha estudiado que puede mejorar la calidad de vida de pacientes que sufren estrés postraumático, ¿ya? Por ejemplo, cuando alguien ha experimentado accidentes o situaciones violentas o cosas traumáticas, se les recomienda que juegue Tetris. Al inferir, ¿qué pasa eso? Porque eso es al inferir en los recuerdos negativos que inducen a episodios de ansiedad. Esta investigación fue dirigida por Emily Holmes del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Ella señala que lo envolvente del juego hace que la información sensorial captada por el cerebro se canalice de modo que los pacientes comienzan a neutralizar, además de los malos recuerdos, los dolores intensos provocados ya sea por una enfermedad o por los accidentes. Es decir, la necesidad de uno jugar el Tetris y de resolver el dilema que se está planteando al ubicar las fichitas allí ayudan a que el proceso terapéutico se desplace hacia otra cosa y la mente se ocupe menos de esa ansiedad y ese acto doloroso que ha sufrido, y mejora la recuperación de los pacientes. Entonces miren, ya dos cosas interesantes: solución de problemas inmediatos y distracción frente al dolor, que en este caso se ha probado con Tetris. Habría que hacer el ensayo con otro tipo de juegos que existen muchísimos y que gracias a la tecnología los tenemos en los celulares, los podemos descargar fácilmente, podemos también solucionar eso. Tercero de las cosas que les voy a comentar aquí, y es la mejora de la memoria. En cuanto a la mejora de la memoria, hay una investigación que asegura lo siguiente. Dice que a medida que envejecemos se deterioran funciones cognitivas relacionadas con la planeación, la memoria operativa y la forma en que priorizamos tareas cotidianas. Sin embargo, el retardo de estas capacidades cruciales para tener una vida independiente es posible gracias a un entrenamiento basado en juegos de estrategia militar. Hay una investigadora que se llama Chandramarika Basak del Departamento de Psicología de la Universidad
Rice Houston en Estados Unidos, que demostró que el juego para computadora Rise of Nation mejora las habilidades fluidas en adultos mayores de 60 a 70 años, tales como la memoria visual a corto plazo, el raciocinio y la capacidad de cambiar de una tarea a otra sin perder la concentración. Es decir, que juegos como este, no sé si necesariamente tenga que ser Rise of Nation, hay muchos similares, pero este tipo de videojuegos ayudan a que la memoria esté activa y se ha visto que hay un resultado de haber jugado y luego en la vida cotidiana de que hay mejoras en este tipo de cosas. Y no sería raro porque uno cuando comienza a jugar este tipo de cosas tiene que saber dónde dejó los elementos que componen todo el panorama del juego. Entonces eso ayuda a ubicar, por supuesto, a la persona para que razone mejor, para que tenga memoria visual y sobre todo para que se cambie de una tarea a otra. Entonces mire, ya 3 grandes mejoras, cada una con sus elementos incluidos, como en el caso de la memoria que vemos que tiene otros elementos más, simplemente por el hecho de jugar videojuegos. Un cuarto elemento que es muy importante y es la empatía del multijugador. Y es que se ha buscado, se ha encontrado que conocer al adversario en un juego para compartir con él es una forma muy importante de empatía genuina, y esto lleva a que la interacción con otros jugadores involucre positivamente a los participantes, en tanto que se ven obligados a estar pendientes de las recuperaciones de sus propias acciones, inferir la estrategia del oponente y entender la forma en que este último aprende, a fin de jugar de un modo mucho más cooperativo. Esto lo podemos ver sobre todo en las plataformas que hay en internet, donde muchas personas a nivel mundial pueden jugar al mismo tiempo y se generan grupos. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, entré a un juego por internet, yo no tenía mucha idea y supongo que había un joven del otro lado muy habilidoso. Yo entré y fui el desastre del grupo, pero aún así me ayudaban, ¿ya? Porque yo además no sabía operar muy bien, era el primer día que entraba, pero era muy gracioso ver lo torpe que era mi personaje y ver cómo los demás, no importaba eso, pero teníamos que ayudarnos en grupo, igual algún papel hacía. Entonces se genera un trabajo de empatía. Y ahora hay muchísimos medios y sistemas de traducción inmediata, de interfaces, de combinación de trucos y de cosas que permiten que uno se relacione con muchísimos jugadores de cualquier lugar del mundo. Ahora bien, este punto fue estudiado por el doctor en psiquiatría Kaurushi Dini, y él es autor de un libro llamado Videojuegos y Adicción, una guía para padres, del año 2008. Y en él asegura que los títulos de tipo multijugador con una clasificación adecuada tienen ese impacto benéfico en los niños. Asimismo, se dio cuenta que gracias a las consolas, los infantes se familiarizan con el manejo de la tecnología y los computadores que evolucionan constantemente, lo cual será prácticamente parte de la vida moderna. Porque hay una recomendación aquí para los padres. He visto padres que quieren alejarlos de la tecnología como si fuera algo malo y negativo en sí. El problema aquí es de tiempo. Es cierto que los niños tienen que tener un tiempo de juego, no debe extenderse por mucho. De hecho, consolas como la Nintendo Switch, cuando tienen un sistema de programación, cuando el niño juega muchísimo, la misma consola se apaga, o ya ha dado previamente un anuncio diciéndole: estás jugando mucho tiempo, deberías parar y hacer otra cosa, y ¡puc! El juego se detiene automáticamente. Ya, o sea, el asunto aquí es de tiempo, pero le recomiendo a los padres que tienden a no dejarlos, en realidad no lo van a evitar, porque la tendencia humana tecnológica es que los niños van a conocer estos medios y se van a familiarizar. Por supuesto, hay que darles tiempos para que hagan otra serie de cosas y no solamente estén jugando. Veamos la quinta cosa en que los videojuegos se han descubierto que ayuda y que es parte de esas virtudes que tienen los videojuegos. La siguiente es que ayudan a generar menos errores y a tener una mejor, una mejor administración tanto de los sentimientos que tenemos frente a los errores aquí. Y es que se ha descubierto que los juegos de video pueden ser herramientas prácticas
de entrenamiento para cirugías exploratorias en el abdomen. Esto tiene una aplicación médica, ¿no? Pues optimiza la coordinación entre el ojo y la mano. James C. Russell, del Centro Médico Beth Israel en Nueva York, en Estados Unidos, y su equipo de investigaciones estudiaron las relaciones entre los videojuegos y el desempeño de 33 cirujanos. Esto es un caso bien interesante. ¿Qué encontraron ellos? Pues que los especialistas familiarizados con este tipo de diversión son más diestros y rápidos y cometen 37% menos errores que los colegas que no juegan videojuegos. Llamativo esto, es decir, el hecho de manejar y operar también daba posibilidades de operar de manera directa a la hora de hacer una cirugía. Y este porcentaje que están diciendo no es menor. Y ojo, porque esto que estamos hablando aquí en términos de lo médico también se puede traslapar a otras situaciones. Y es que nosotros aprendemos a gestionar muchísimo mejor cómo resolver algo cuando aprendemos a tener una interacción con los videojuegos, porque en el videojuego tú puedes volver, mejoras la situación, cambias, ves alternativas y aprendes a asumir el error. Puedes perder, pero sabes que puedes volver, entonces vas a mejorar las cosas. Pero esto apunta a una cosa muy precisa, y es que se mejora sustancialmente en la relación de el manejo y la coordinación de manos y ojo, de tal manera que pues se tenga un resultado muchísimo muchísimo mejor. Ahora bien, el sexto momento de esas virtudes que he nombrado, y es que mejora las condiciones para un aprendizaje alternativo. Algunos títulos basan su lógica, por ejemplo, de videojuegos, en principios respaldados por investigadores en ciencias cognitivas. Por ejemplo, los jugadores aplican conocimientos adquiridos en situaciones prácticas, para lo cual deben aprender las reglas del ambiente virtual, jerarquizar los problemas y buscar soluciones alternativas para avanzar en los niveles de dicho ambiente. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque cuando uno se entra en juegos de este tipo, uno tiene que aprender a conocer el lugar en el que está y tiene que aprender cómo se actúa allí, qué hacer y qué no hacer en determinadas cosas. Ahora, hay videojuegos tan bien elaborados que a mí personalmente, y sobre todo, llegan a un nivel de realismo que yo me digo que soy muy mal jugador porque me encanta detenerme a ver detalles. Y me distraigo de la misión y me pongo a ver cómo es la cama, cómo es aquí, cómo es allá, cómo es el comedor, porque me parecen tan buenos los detalles que me pierdo en ese tipo de cosas y me voy a otros lugares que no tienen nada que ver. Pero el punto es que más allá de si hago bien o no eso, en última estoy aprendiendo de ese entorno y comienzo a darme cuenta cuáles son las reglas. Esto ha ayudado a que muchos jugadores, precisamente en otras condiciones, también utilicen esas herramientas para el aprendizaje. Lo interesante es que esto es una forma muy importante de aprender el pensamiento crítico, un tema de los que ya hemos tratado aquí en los jueves temáticos. Ahora bien, ya en la parte de la investigación, de acuerdo con James Paul Green, profesor de la Universidad de Wisconsin, Madison en Estados Unidos, estas son las razones por las que los juegos desarrollan la inteligencia. Él hizo un ensayo que se llama Buenos videojuegos y buen aprendizaje, nueva alfabetización y epistemología digital. Ese es un libro del año de 2005. Él explica allí en ese libro que títulos como La leyenda de Zelda alimentan y ayudan a los alumnos a tomar riesgos nuevos sin temor al fracaso, a diferencia del sistema de aprendizaje tradicional en el que se le exige ser competentes antes de que puedan resolver los problemas. Y esto es importante porque en los sistemas de aprendizaje convencionales se genera un sistema de competencias, se busca que sea el estudiante competente, pero no se le enseña a trabajar en el fracaso. Y entonces él va con una idea, con un ego alimentado hasta la saciedad, donde se le dice él es mejor, se ha sido preparado muy bien, este es el mejor yogur de todos, y cuando llegan el momento de la prueba no pasan la primera cosa y viene el desmoronamiento. Muchos de estos jóvenes que han trabajado con el fracaso, que han sabido moldear, tienen una mejor actitud al respecto, entonces generan mejores procesos de aprendizaje. Entonces, vimos que así como es el título de este jueves temáticos, hablando de las virtudes de los videojuegos, vimos que hay un aprendizaje alternativo, menores errores,
una mejor generación de empatía, mejoras de la memoria, también distracciones terapéuticas para poder mejorar en procesos traumáticos y la mejora en las decisiones acertadas. Es decir, que en este sentido, teniendo en cuenta todos estos elementos, en realidad los videojuegos tienen una larga vida en la sociedad humana y se van a desarrollar muchísimo más. Qué interesante que con esto que he comentado aquí sirva para aprender muchísimo más y aprovechar de manera consciente aquellos videojuegos. Es decir, que no solamente juguemos por jugar, sin perder el estado de ilusorio que nos habla el filósofo, sino que a partir de ese estado recordemos las posibilidades y beneficios que vamos a tener con el hecho de distraernos y que no pensemos que simplemente estamos perdiendo el tiempo. Cuando yo juego muchas veces cualquiera de los videojuegos, ya sea en el computador, ya sea en la consola o ya sea en el celular, pienso también cómo voy a resolver un problema. Ayer nada más, volviendo un poco a encontrarme con videojuegos anteriores, me bajé el Punch Out, que era un juego de boxeo de Nintendo. Lo bajé para el celular y me di cuenta fácilmente cómo, a pesar de que ciertos personajes no los pude superar, sobre todo casi los finales, lo pude hacer rápido con los previos porque mi mente inmediatamente me llevó a las soluciones que yo mismo había encontrado en la niñez, o sea, con cerca de 8 o 9 años. Y mi mente inmediatamente recordó, así se vence a este oponente. Y no tuve problema en pasarlo rápidamente y no fue mucho lo que me costó trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mente no solo guarda los recuerdos y las soluciones que alguna vez se planteó, sino que tiene la posibilidad de recurrir a ellos cuando más lo necesite. Y no de una manera lenta, sino de una manera muy rápida y muy orgánica. Entonces, los videojuegos en realidad nos plantean nuevos mundos y aquí es donde viene lo interesante. Viene el futuro de ellos. ¿Qué nos va a esperar? Nos pueden esperar cosas muchísimas grandes. La realidad virtual es una de ellas. No necesariamente es la que va a marcar la pauta, porque también pueden venir perfectamente, y ojo porque cada vez viene una cantidad de problemas con la realidad virtual que no están facilitando las cosas, pero sin duda mucho de ello va a apuntar hacia allá y una de las vertientes es esa y seguramente generaremos mundos completos de percepción con los sistemas que van a venir de interacción virtual y van a complejizarse más. Hay videojuegos que en la actualidad su nivel gráfico de diseño y de perfeccionamiento es muy complejo. De hecho, los videojuegos no son lo de antes, que simplemente eran utilizaban desarrolladores que se habían trabajado en el área del sistema o de la electrónica, sino que al día de hoy ya operan o utilizan a todo tipo de personas, cantantes, músicos, arquitectos, arqueólogos, para poder diseñar esos mundos por completo. Son mundos completos en los que usted puede diseñar y hacer una cantidad de cosas. Y en efecto esto va a ser una de las posibilidades. Pero también hay otra y es la de la realidad aumentada, que es el punto donde se va a ir también, una de las formas en las que se va a ir, y es poder desarrollar un mundo dentro de nuestro propio mundo de realidades que se aumenten a partir de formas de conocerla, ampliando ese conocimiento sin necesidad de introducirme propiamente en un juego. Ahí vemos casos del famoso caso del Pokémon Go, que hace unos años atrás, en el 2016, causó todo un furor, porque la gente como loca salió a buscar Pokémones por todo el mundo, por donde encontraron, y lo encontraron en lugares bastante raros. Hay muchas creepypastas en torno a eso, muchas leyendas urbanas, pero el punto es que esto es una tecnología que está lista y ya está para quedarse. Otra de las vertientes y las más importantes es quizás todo lo que se va a utilizar para el conocimiento, para la ciencia, para la simulación de condiciones especiales para las cuales tendremos que algún día enfrentarlos, ya sea por viajes, ya sea por exploración, ya sea por enfrentar intelectualmente algunas cosas. El futuro de los videojuegos está allá, además porque hay algo mucho más importante, y es que los seres humanos estamos siempre dispuestos a jugar, para bien o para mal. Estamos dispuestos a ser lúdicos. Se sabe que el juego como tal es un elemento imprescindible de la humanidad, así como el sueño, así como el comer,
los seres humanos necesitamos jugar. Y eso es algo que no se va a perder. Y el hecho de que una tecnología como que permite congregar lo visual, lo sonoro y generar cada vez mejores experiencias es una de las grandes posibilidades. Por eso ha llevado incluso que ámbitos como en la sexualidad se generen cada vez mejores sistemas de interacción con respecto a videojuegos, tono erótico, pero también con intenciones, por ejemplo, exploratorias, a gente que le gusta viajar, pero que no tiene a veces el tiempo, y las interacciones que se están haciendo cada vez son más sofisticadas. Yo le invito a cualquiera que pueda ver, busquen en YouTube, por ejemplo, videos de los videojuegos más realistas que encuentran, y ustedes van a encontrar cosas tan bien diseñadas que yo, que he tenido muchos sueños lúcidos, básicamente no encuentro una diferencia entre eso que se está presentando allí frente a lo real, a lo que es percibido. O sea, no hay mucha diferencia. De pronto habrá uno que otro detalle que podría llevar a eso, a notar que en realidad se está tratando de un videojuego. Han existido y hay muchas películas en torno a ese tema, y la complejidad de eso es tan alta que por supuesto todo va a llevar allá. ¿Qué es lo que yo pienso y sugiero? Ya esto es otra de las alternativas posibles, que yo creo que junto al trabajo que se está dando junto con los hologramas, la realidad virtual y la realidad aumentada, otra de las vertientes que puede surgir es generar videojuegos no solamente en el que nosotros nos sumerjamos dentro de ese mundo, sino exteriorizarlos, es decir, que los personajes ya vivan y estén externamente, que puedan participar de nuestro propio mundo. ¿Suena a fantasía? No, no creo, porque ya hay los elementos tecnológicos para poder crear ese tipo de cosas. Bueno, he hablado mucho, no sé si haya preguntas, intereses, no sé cuántos habrán estado hasta acá, pero este es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, sobre todo por todo lo que puede traer. Espero que les haya gustado, no es más por hoy. Espero que este tema de los videojuegos sea muy llamativo y que aprendamos a emplearlos, que los utilicemos ya con este conocimiento, o sea, sabiendo que cada vez que voy a jugar algo bueno voy a aprender, pero también dándole el tiempo necesario para precisamente poder aprovecharlo cada vez que lo volvamos a retomar, y que podamos explorar mucho mejor y solucionar problemas, que sepamos que a través de ellos podemos mejorar nuestras propias condiciones de vida, y que si les damos su momento y su condición y su espacio, vamos a poder aprovecharlos de la mejor manera. Bueno, no es más, vamos con este jueves temático, hasta aquí llegamos. La próxima semana vamos a ir con un tema muy interesante, y es el de Baruch Spinoza, la sinagoga racional de Baruch Spinoza. Espero que también les guste, que les llame muchísimo la atención, que lean un poco del autor si lo amerita. Bueno, lo amerita sí, por supuesto, pero si quieren, y traigan preguntas y cuestionamientos, sobre todo porque hay algo bien interesante que Spinoza tiene que decirnos aún el día de hoy. Ya he trabajado otros personajes, trabajé a Borges, a Vallejo, y me parece que es el tiempo también de Spinoza, uno de los grandes autores, uno de mis grandes autores favoritos. Vale, muchísimas gracias, espero que hayan estado aquí, que este tema les haya gustado muchísimo. Un saludo muy grande y nos vemos en el próximo jueves temático.